Comenzábamos con el tema económico. Hoy ya llegó el FMI y dentro de un par de horas en el Congreso va a ir el ministro Guzmán a contar pormenores de la deuda, o al menos eso espera la oposición. Y hoy se publicó el decreto en donde se habla del reperfilamiento. Ustedes saben que no se paga un vencimiento de mañana, pero parece que además se reperfilaron algunos intereses. Vamos a ver si esto, algunos dicen que es casi un default, otros no. ¿Y cuáles son las consecuencias? Estamos ya en línea, ustedes lo conocen muy bien, pero muy bien, al economista y ex candidato presidencial José Luis Esper. José Luis, María Eugenia saluda, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Me alegro. A ver, la verdad que tengo muchas cosas políticas, económicas y político-económicas, pero primero quisiera saber cuál es tu opinión acerca de este reperfilamiento y de esta gran expectativa que había en el mercado para que pagáramos esta deuda que es en pesos, no en dólares como era la de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y finalmente dijimos, no podemos. Bueno, antes de entrar en detalle, que hay una cosa gruesa, una cosa de fondo, que le hace de marco. Por la razón que sea, Argentina no para de repetirse en los defaults. Es un país, te tocaba la palabra enfermo, sí, como país, como sociedad estamos absolutamente enfermos de estas cosas, ¿no? De no poder salir de círculos que son viciosos, que no son virtuosos, como esto de vivir hablando de problemas con la deuda, ¿no? O de vivir hablando de problemas con inflación. Así que en primer lugar ese es el marco. Este es un país que está de la nuca en muchas cosas, una de ellas en que no toma una decisión de o no endeudarse, dado que rechaza la deuda, o si tiene deuda, pagarla, punto. Después, hay un segundo plano, para mí de segundo orden en importancia respecto al primero, que es, bueno, analizar bien lo que está pasando con la deuda, y uno se da cuenta que ha habido un manejo muy poco profesional de todo esto, porque la verdad, empezar una negociación de la deuda ya defaulteando un bono, es un default, ¿no? Para vos es un default así porque en el gobierno dicen que no, que es un reperfilamiento. A ver, esta gente no tiene la menor idea de finanzas, no tienen la menor idea de mercado. Me consta que no han consultado a nadie para hacer esta reestructuración de la deuda que se avecina. Han hecho venir representantes de un fondo muy importante, la Argentina contra nada. En la carta internacional de las reestructuraciones de deuda, la palabra default se utiliza cuando el deudor le impone al acreedor condiciones que el acreedor no aceptaría o no fueron negociadas con él. Entonces esa es la palabra default. Default es imponerle condiciones distintas a las originales a la deuda, el acreedor no fue consultado, el acreedor no aceptó, etcétera. Así que es un default de acá a la China. No es un default de toda la deuda, es un default selectivo, por ahora es un bono, es un segundo bono, porque la CUNSA antes de irse también nos dejó el regalito de otro default sobre otros bonos. Ese es el segundo bono que Argentina defaultea. Claro, perdón, es interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque vos decís que acá falta pericia para renegociar esta deuda, pero la verdad que nos dejaron una deuda que ahora se está sabiendo cada vez más detalles, que esa plata se gastó en cualquier cosa, menos en crecimiento o para el país. A ver, la deuda pública, el aumento de la deuda pública ocurre solo como consecuencia de que hubo previo déficits fiscales durante muchos años. Entonces la deuda pública crece solo por déficits fiscales. Los déficits fiscales son el exceso de gasto público respecto a los impuestos. Y todo eso, el gasto público, los impuestos, el déficit y la deuda se sanciona todos los años en el Congreso Nacional, donde están los diputados, los representantes del pueblo, los senadores, los representantes de las provincias. Así que el país como un todo es el que en última instancia decide en la máxima institución que puede tener una república, que es el Congreso, donde se sancionan las leyes, fija la deuda pública. Así que acá no hay ninguno, particularmente la clase política, ningún político se puede hacer el ofendido, el exquisito, el fino, el ofendido cuando se habla de deuda pública, porque la deuda pública se sanciona en el Congreso. Sin embargo, desde la oposición decían, en la oposición de Macri, que es ahora gobierno, decían que no le consultaron en absoluto para este endeudamiento con el FMI e inclusive ahora quieren hacer una comisión para investigar la deuda contraída por Macri. Es un conjunto de caraduras, todos los que dicen eso. ¿De caraduras?
Ah, bueno. Sí, porque toda la deuda pública se sanciona en el Congreso. Que no le hayan dado participación acerca de con quién nos vamos a endeudar, bueno, eso es otra cosa, pero eso estará dentro de las facultades que el gobierno puede hacer, pero la deuda pública, eso se sanciona por ley en el Congreso. Así que los que se están escandalizando por esto es una verdadera caradurez. Y además, la verdad, si nos ponemos a cuestionar la deuda pública, hay que cuestionarse directamente las instituciones y la democracia, porque, insisto, del poder más representativo de lo que es una sociedad, que es el Congreso de la Nación, donde salen las leyes que rigen la accionar, la vida de todo un país, y ahí es donde se fija el gasto público, los impuestos, el déficit y la deuda. Así que, insisto, ninguno se puede hacer extraído. Que no me vengan a decir los legisladores, ahora que cuestionan el Fondo Monetario, ver la legitimidad de la deuda, sí. No. Nosotros lo hacemos no porque no se nos haya consultado por la deuda, porque admitimos que la deuda se sanciona en el Congreso, sino por quién iba a ser nuestro acreedor. Pero, sí. Y bueno, sí. Que no nos tomen por estúpidos. Es la Argentina, exacto. Concretamente, a ver, lo que llamó la atención también es que justo había terminado la gira de Alberto Fernández, en donde todo el mundo decía que había sido exitosa, se sacó foto, medalla y beso con los grandes, con Merkel, con España, con Francia, con Macron, con todos los grandes líderes. Después estuvo inclusive Guzmán con la titular del FMI, todos diciendo, prometiendo el oro y el moro, y después nos vamos para atrás. Bueno, supongo que los líderes europeos que lo recibieron a Fernández con tanto beneplácito hoy deben estar, no sé si arrepentidos, pero deben estar con un cosquilleo de incomodidad no menor, ¿no? Por el hecho de que Argentina, lo primero que hace en algún lugar Fernández cuando pisa suelo argentino después de una gira europea, que yo creo que fue exitosa, es defaultear la deuda, ¿no? Porque vino a pedir ayuda por la deuda. La verdad, no ha sido, la verdad, nada de lo que está ocurriendo con el tema de la deuda es un manejo serio y profesional. Nada. En sí, perdón. Yo no tengo problema en que no. Ahora, yo lo que digo es, seamos menos payasescos los argentinos. O sea, si no nos gusta la deuda, está todo bien, a mí no me gusta la deuda. Pero no se endeudemos, entonces. Claro, simple. No está violada de decir que no se pueden hacer los ajustes por los costos sociales. Tenemos déficit, la deuda aumenta y después no la podemos pagar. Y encima pretendemos hacerle creer a la sociedad que el malo de la película es el acreedor. No te endeudes, Paco, si no te gusta la deuda. No, que te endeudas lloriqueando, no puedes hacer ajustes y después puedes pagarla también. No puede ser la chancha de los 20 y va a quedar chanchito. En el comunicado del Ministerio de Economía del día de ayer anunciando este reperfilamiento, leí y la verdad que me parecía como menos técnico y más político, pero quiero saber cuál es tu opinión. En un momento inclusive decía, la Argentina no será rehén de los mercados. Yo pensé que había sido una declaración de un político, pero no, era algo que había escrito el Ministerio de Economía. ¿Es una buena manera también de anunciar un reperfilamiento? ¿La Argentina no será rehén de los mercados? Porque el mercado puede decir, no, bueno, entonces tampoco me llames. Obviamente, por eso digo que es todo poco serio esto. Los gobiernos, al tener déficit fiscal, a no alcanzarles nunca la montaña de impuestos que se pagan para financiar el gasto, siempre el gasto público excede a los impuestos, a pesar, insisto, de que los impuestos que paga la gente que está en el sector privado en blanco son prohibitivos, hay déficit, la deuda aumenta, la deuda se coloca en el mercado. Los que nos hacen rehenes del mercado o los que nos hacen rehenes de los acreedores son los gobiernos. Insisto con esta idea, el gasto público, los impuestos, el déficit fiscal, la deuda pública, cuánto nos vamos a endeudar, lo decide el Congreso. Entonces el Congreso es el responsable de esto, por lo tanto no hay ningún miembro del Ejecutivo, que es el que manda los proyectos de presupuesto, ni ningún legislador que se pueda hacer distraído con este problema de la deuda que Argentina vive teniendo. José Luis, vi un video que creo que es de estos días, en donde estás obviamente muy serio mirando a cámara y entre otras cosas decís, usted, refiriéndose al presidente, usted está transando con la mafia sindical. Sí. Esto es de estos días, ¿no? Sí, fue con motivo de cumplirse 2 años de la asunción de Alberto Fernández, el 2 meses. 2 meses. 2 meses. 2 años de una ya. Parecen 2 años, para un poco. Parecen 2 ya. Ya estamos volteando. Pensé que un default ocurría
la mitad de un gobierno, no los 2 meses, por eso los 2 años. Eso es terrible. El lunes 10, sí, el lunes 10 se cumplieron 2 meses de gobierno. Y ya estamos disfrutando 2 meses, y de paso, me da un marracho que es esto. No, sí, no, lo que le dije es que tiene que enfrentarse y derrotar a las mafias que han provocado que la Argentina sea un país tan decadente y que esté yendo, si no cambia, a transformarse en una gigantesca villa miseria. Y entre esas 3 corporaciones que hay que derrotar, una es la corporación de los empresarios pervertarios, esta manga de ganso que siempre están aplaudiendo todos los planes económicos de todos los gobiernos, la tele, la mafia sindical y también la corporación política. Ahora, cuando vos justo hablaste de la mafia sindical, esto lo hiciste el lunes y me pareció como que tenías alguna información privilegiada de agenda presidencial o algo, porque hoy se reunió con Hugo Moyano en Casa Rosada. No, la verdad que no tengo el placer de tener esa agenda, si no hubiera puesto en cámara la hora y día de la reunión. Así que se reunió con Moyano. Sí, fue medio sorpresivo, no estábamos casi nadie al tanto. No, igual. A Moyano hay que enfrentarse y derrotarlo, no hay que avanzar ni sentarlo a la mesa de negociación con él. Bueno, pero a veces también enfrentarlos... Si es que queremos tener un país diferente, un país próspero, ahora si queremos seguir siendo esta cochinada cuando estamos transformando, donde la gente de trabajo la violan impuestos, la gente de trabajo la matan por la calle, donde la droga no para de crecer, bueno, si queremos eso hay que seguir transando como ya no, obviamente. Igual no son muchachos de pecho, digo, hoy hace un par de horas tomaron la sede del SOMU, muchachos, lo digo obviamente de manera irónica, encapuchados y que serían hombres de Salcedo, que está preso en Uruguay, o sea, no es gente tranquila. Bueno, pero el Estado siempre tiene muchísimo más poder que cualquiera de estos. No hay nadie más poderoso en un país, salvo un país tomado por los narcos, dicen los narcos, en nuestro caso, todavía, afortunadamente, ¿no? Pero nadie tiene mayor poder y menos poder de policía que el Estado. Así, por lo tanto, si se quisiera, estas cosas no ocurrirían, pero sin duda que el gobierno de Alberto Fernández hasta ahora ha sentado a la mesa a aquellos que debería combatir. Este sindicalismo, no el sindicalismo en general, este tipo de sindicalistas, ha sentado a la mesa también aparte de los empresarios que son parte del problema, y también los guiños hacia los gobernadores de provincia con su irresponsable manejo de las cuentas públicas también ha sido muy grande, ¿no? O sea, las 3 corporaciones que nos han devorado forman parte del gobierno de Alberto Fernández. Sin duda que Alberto Fernández es parte del problema hasta ahora y no de la solución. Duro eso. Una de las últimas, José Luis, Miguel Pese, que es el titular del Central, ahora tiene que dar el nuevo índice de inflación, el primero de esta gestión. Dice que enero va a dar debajo del 3%. ¿Coincidís? No sé si bajo de 3, puede dar más bajo de lo que dio diciembre y enero. Por el hecho de que han congelado tarifas, naftas, han atrasando salarios del sector público, jubilaciones también. Puede ser, todo vendido con alfiler, en estas cosas después le pagan, pero sí, para Pese, el presidente del Banco Central, todo se termina en el mes de febrero de 2020 y puede ser que lo vea un triunfo, sí. Y una de las últimas, tu gran amigo, Grabois, también entre comillas irónica, bueno, lo tengo que nombrar, bueno, ahora está en la calle. ¿Qué dice Juancito? Grabois dijo que, textual, yo te lo digo como lo dijo, pero guau, la gente se está cagando de hambre, así nomás. ¿Coincidís? A ver, cagarse de hambre, vamos a poner un poco más educados, se está muriendo de hambre, uno de más del hambre. Tenemos 1/3 de la población pobre, sin duda. Hay chicos que están muriendo de inanición, ¿no? Sí. Y tú sabes, paso son despreciables los dichos de la ministra de Salud de la provincia de Salta, cuando prácticamente dice que la muerte de niños por inanición tiene estacionalidad, que a esta altura del año siempre mueren chicos. No, es terrible, yo la escuchaba y no lo podía creer. Pero bueno, sobre la frase de Juancito, yo diría, estamos mal con el hambre, sin duda, pero bueno, la Argentina que Grabois quiere también, ¿no? Es la Argentina que quiere esta gente, la Argentina del hambre, porque para ellos el hambre es un negocio. Bueno, claro que tendría que trabajar Grabois en una sociedad sin pobres o con pocos pobres.
Bueno, y ahora sí la última. Vos dijiste que este gobierno no consultó en absoluto, por ejemplo, cómo hacer este reperfilamiento en temas económicos. Así comenzamos la entrevista. Si te llega a llamar, porque esto recién empieza, 2 meses van, si te llega a llamar Alberto Fernández de aquí a 4 años para ser miembro del gabinete, ¿qué le decís? Mira, yo le diría lo mismo que digo hace 25 años, lo mismo que dije en campaña, lo mismo que dije en los debates. Si hay un lugar donde todos mienten y dicen estupideces como la que ha dicho Alberto Fernández, salvo en nuestro caso donde dijimos en campaña y en los debates todo lo que había que hacer y detonar. Mire, Fernández, este es mi menú de reformas. Son reformas que detonan la Argentina decadente del último siglo. Si usted me firma eso, si se llaman las 2 bancadas del Congreso, la Corte Suprema, los principales jueces federales, todos firman que van a cumplir esto, dele para adelante nomás. Pero yo a Talento Banco no. Yo estoy en Argentina, dedicado a la política, para cortar con una decadencia casi centenaria el argentino, para sentarlo a Moyano y haber comido la Casa Rosada. Moyano, lejos de la Casa Rosada, y si pudiera meterlo preso, lo haría a Moyano. Ajá. Bien. Lo sentaría en la casa, lo metería preso, sí. Lo meterías preso. Bueno, creo que no hay mucha sintonía, no habría sintonía entre Alberto Fernández y José Luis Espert, me parece. Listo. Puedo seguir mi vida sin Alberto Fernández y él también ha sido feliz hasta ahora sin mí, así que... José Luis, como siempre, es un placer hablar con vos y mil gracias por atendernos. Chao, buenas tardes. Un beso enorme. Era el economista y ex candidato presidencial José Luis Espert, como siempre, sin pelos en la lengua.